Yo no sé la estadística hoy, ¿cuántos femicidios se producen por hora en la República Argentina? Lo estaba hablando con el invitado fuera de cámara. Raúl Torre, que ya está con nosotros, un placer verlo siempre, Raúl, una de las personas que más sabe y nos ayuda a entender sobre qué pasa en la cuestión criminal. Él me hacía la corrección, 1 cada 30 horas. 1 cada 30 horas. En los primeros 6 meses de este año hubo 146 femicidios. De 1 de enero al 30 de junio. De esos femicidios, de esos 146 femicidios, 20 fueron femicidios y suicidios. O sea, donde... Ayudémonos con estos datos que has traído y con las imágenes que veíamos ayer de Loma Hermosa, ¿no? Pero ayudémonos con estos datos que has traído, Gustavo, para preguntarle a Raúl a qué se debe esto. Mira, ahí está, 20 de los femicidios, de esos femicidas se suicidaron, ¿verdad? Los femicidas se suicidaron. Claro. 91 femicidios ocurrieron en la casa de la 91 femicidios ocurrieron en la casa de la víctima, o sea, el hogar. Sí. 85 fueron asesinadas por su pareja o expareja. Estas son las estadísticas. 83 mujeres asesinadas tenían entre 18 y 50 años. Ahí está el rango etario. 17 víctimas eran menores, 33 mujeres habían realizado, o sea, 3 de cada 10, por eso es importante hacer la denuncia, habían realizado una denuncia contra su agresor. Y el tema, a mí lo que no deja de impactarme es que esto viene pasando y nadie hace nada. Y el tema de los femicidios y suicidios. Vamos a compartir, si te parece, Luis, sí, las imágenes, y esto para que lo vea también Raúl, de lo que fue el femicidio de ayer en Loma Hermosa. Las imágenes de cómo llega, acá registrado por las cámaras de seguridad de 3 de febrero, de la Municipalidad de 3 de febrero, cómo llega el agresor. Ahí en círculo está el Ford Focus que nos mostraba ayer Rodrigo Porto, y se estaciona frente a la panadería. Este auto quedó estacionado frente a la panadería. Se baja el agresor, cruza la vereda, entra en la panadería minutos después de que había levantado la presión a esta mujer. Ahí le tira un sobre manila, que ese sobre tenía el formulario 08 del auto que ayer Rodrigo mostraba claro, y nos describía. Dice, no está la titularidad. Y ahí está, persiguiéndola. Ahí llega a la cocina, con el arma en la mano, y este es el empleado que escucha los 2 balazos y escapa. Y ahora vamos a ver el momento en el que pide ayuda porque su compañera había sido asesinada, estaba herida. Llega la policía, empieza a buscar al agresor, y ahí se escucha, esto lo relata el empleado, escucha el tercer disparo, que es con el que se quita la vida. Tenemos un femicidio seguido de un suicidio. Y ayer mismo, en Tres Lomas también hubo otro femicidio-suicidio, donde el agresor mata a puñaladas a la pareja, se va en el auto y choca, se estrella intencionalmente contra la parte trasera de un acoplado y muere. La policía está haciendo los peritajes del accidente, encuentran los documentos del dueño del auto, van a la casa a avisar a la mujer y ahí la encuentran muerta. Claro. Bueno, formalmente, gracias por estar con nosotros, Raúl. Gracias por la invitación. ¿Hay un denominador común de por qué está pasando esto? No, y curiosamente lo que genera la imprevisibilidad y la imposibilidad de prevenir este tipo de hechos es porque existen una pluralidad de factores. Existen factores que son propios de la sociedad, de la comunidad, de las relaciones interpersonales, del individuo en particular, y estoy hablando de muchos factores. Pero ¿qué ocurre? Hay uno que los reúne a todos, que es la violencia, encontrar a la violencia como la forma de resolver conflictos. Si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo intelectual, vamos a ver que en este momento tiene gran notoriedad en nuestra sociedad 3 o 4 hechos donde se ha pretendido emplear a la violencia como forma de resolver conflictos. Claro. Estamos hablando del doble eventual parricidio, estamos hablando de violencia de género extrema, que es el femicidio, estamos hablando del atentado a la doctora Fernández de Kirchner. En todos los casos existe un denominador común. Se ha pretendido utilizar a la violencia como una forma de resolver los conflictos, que es un fenómeno de nuestra sociedad, no exclusivamente de la República Argentina, por cierto, pero que tiende a ir en crecimiento. Los criminólogos del mundo lo están estudiando. ¿Será también que el sistema, que debe dar solución y en su caso condena al que se sale del sistema, no es eficiente? El sistema ha procurado, con el tema de los femicidios, nosotros vemos a la justicia reaccionar, vemos a la sociedad de alguna manera a través de sus instituciones políticas reaccionar, vemos a las ONG
que son reuniones de personas que procuran un resultado, reaccionar, pero la cifra, Gustavo lo conoce bien, va cada año en aumento. Y esto es porque en realidad, esto es una visión muy personal, creo que todavía nos falta un compromiso social, o sea, un compromiso de la sociedad como suma de compromisos individuales. Si nosotros escuchamos la noticia de que se cometió un femicidio, discúlpeme lo grosero del término, dijo, fulano mató a la mujer. Sí. No es algo que todavía lo sentimos como un elemento que hace a la seguridad pública. Rudolph Giuliani, por estos días vuelve a tener cierta notoriedad porque es el abogado de Donald Trump, cuando fue alcalde de Nueva York con su famosa política de tolerancia cero, cuestionable o no, a él le preocupaban dos cosas, y uno lo puede ver en su estrategia: la narcocriminalidad y la violencia familiar. Era uno de los factores fundamentales en su política de tolerancia cero para devolverle, decía, al ciudadano de Nueva York la calidad de vida, ¿no? Claro. Sí, Carola. Mi preocupación pasa por lo siguiente. Parecería que cuando un hombre toma la decisión de matar a una mujer, va a haber 100% de éxito. No hay nada que se interponga, no funcionan los botones de pánico, las llamadas, las perimetrales. Parece ser como un hecho consumado una vez que se toma la decisión, inclusive a costa de perder la propia vida, ¿no? Sin importar eso, ¿no? Esto después seguido por un suicidio. Entonces no hay nada que se pueda interponer en esta decisión. Me parece como que hay que ir algo mucho más primario, ¿no? Lo venimos estudiando desde hace muchísimos años. De hecho, yo en uno de mis libros lo escribí en el año 2004, que ya veíamos el problema. Porque recuerden que nosotros hablábamos de crimen pasional. Claro. Sí. Ahora, claramente, reconocimos el problema y llamamos el fenómeno del crimen de género o la violencia de género extrema. ¿Cuál es el problema? La inmensa mayoría de estos casos, el momento de esa violencia extrema se precipita. Por eso vemos armas improvisadas. No este caso que ha exigido una mínima planificación, el que está mostrando Gustavo, pero en general se precipitan. Por eso vemos improvisación de las armas, etc. La violencia de género es... Yo lo comparo con una especie de escalera donde uno va subiendo peldaños y no se retrocede al escalón inferior. O sea, comienza con la violencia intelectual, la violencia gestual, esa violencia gestual pasa a la violencia verbal a las vías de hecho, y esa vía de hecho, que es algún gesto de violencia física, comienza a crecer y nunca decrece. Entonces, es lo que dice Carola. Es el momento de la prevención. Es lo que dice Carola, que nadie detiene a quien toma la decisión de matar. Porque cuando se ha iniciado la espiral... Mirá, tenemos un modelo que ya se ha publicado, la famosa espiral de la violencia, donde existe el episodio, el incidente, luego viene la calma, luego viene el perdón, y ese se retroalimenta, pero cuando se va a producir un nuevo ejercicio de violencia, va a ser superior, igual o superior que el anterior. Crece, o sea, va una escalera claro, de la que no se vuelve al peldaño inferior. Esto, insisto, es muy personal. Creo que todavía no estamos comprometidos verdaderamente como sociedad. Aunque todos ustedes me pueden decir, sí, yo lo repruebo, sí, yo lo rechazo, pero realmente nuestro discurso es, ¿fulano mató a la mujer? O debería ser, están matando a nuestras madres, a nuestras hermanas y a nuestras hijas. Entiendo que como sociedad todavía no tenemos ese sentimiento. Los europeos están trabajando mucho en esto, porque este no es un fenómeno exclusivo. Por cierto, nuestro país en la región es uno de los que tiene mayor gravedad desde el punto de vista criminológico. Los italianos ya están trabajando con los chiquitos de preescolar, claro, porque el camino a la larga, el camino es la educación. Sí, Pancho. ¿Cuál es la razón que vos atribuís, a la que vos atribuís esto? ¿El crecimiento de la violencia? ¿Es una sociedad más violenta o hay un tema estadístico que por ahí se hacen denuncias que antes no se hacían? No, convengamos que aquí tienen un papel muy importante los medios de comunicación. Amnesty International hizo un informe que se ha publicado sobre el rol de los medios con relación a los femicidios y la violencia de género. Hay un capítulo de las Naciones Unidas dedicado a esto. Todavía no encontramos cómo lo debemos tratar en los medios de comunicación.
me hago cargo de lo que estoy diciendo, yo soy columnista en algunos medios de comunicación, así que no es hacer acting out y ponerle responsabilidad a otro. Ustedes saben que cuando tenemos la marcha de Ni Una Menos, por ejemplo, los días siguientes tenemos algún caso de femicidio. O sea, indudablemente lo que los americanos llaman el copycat, y nosotros llamamos conducta de imitación criminal aquí en la República Argentina, se da. Y cuando tenemos un femicidio que de algún modo, por cuál fuera sus características, se ha mediatizado o hipermediatizado, este término me pertenece, ¿verdad? O hipermediatizado, tenemos conductas a repetición. Lo que está diciendo, porque también es algo, como usted decía, me hago cargo, nos deberíamos hacer cargo. Alguna vez, y corríjame si me equivoco, escuché que la difusión sin ningún tipo de contención de los suicidios no solo imitaba, sino el modo. No. Había suicidios por el mismo modo que se había Dos utilizado. Comentarios, Luis. Vázquez quemó a su mujer Wanda Tadei, sí. el mecanismo de muerte horrendo que fue el fuego. Tuvimos 75 hechos en la República Argentina. El suicidio, por ejemplo. Existe una ley en este país del año 1920 y pico que nunca se ha respetado. Nosotros lo llamamos en algún caso el síndrome del Luna Park, lo llamamos. Una chiquita de 16 años se suicidó porque quería ir a ver un conjunto muy famoso, Guns N' Roses. El padre la castiga por problemas de tipo escolar y rompe el ticket que ella tenía para ir a ver a Guns N' Roses. Ella esa noche utiliza un arma de calibre 38 del padre y se quita la vida. Claro, pero inmediatamente tuvimos una especie de epidemia de adolescentes que, como todos sabemos, los adolescentes tienen concepto de valor vida totalmente depreciados con relación a nosotros los adultos. Tuvimos una especie de epidemia de suicidios de chicos. Por eso hay que ser muy, pero muy cuidadoso en la información que uno da en los medios sobre los casos criminales, porque a su vez tenemos una sociedad que es muy consumidora de casos policiales. Raúl, pero hay que poner en contexto en esa época, ¿no? De la crítica que se le hacía a Guns N' Roses y que estaba en contra del país, ¿no? Había una situación candente también con eso. Y teniendo en cuenta la anécdota que vos contás, después fue como un abanico que se abrió. Claro, pero ¿qué es lo que vemos? Chicos que imitan, es más, se imitó la modalidad suicida. Yo en ese momento vivía en una ciudad a 100 kilómetros de Buenos Aires, Campana. En Campana, que prácticamente, pese a ser ciudad por la cantidad de habitantes, tiene la idiosincrasia del pueblo, 2 chicos eligieron ese mecanismo. Lo mismo ocurrió en otro caso que fue ampliamente cubierto por el diario La Nación. Gustavo, estoy seguro que se acuerda, el caso de los chicos de Rosario de la Frontera, donde se imitó y se hipermediatizó, y no lo quiero repetir, se hipermediatizó también la muerte de un par de chicos y otros salieron a imitarlo. Este es un fenómeno, azul, ¿no? Pero es un fenómeno que existe. Los americanos son el mayor exponente de la conducta de imitación criminal por la mediatización, ¿no? Raúl, no quiero despedirlo. ¿Le puedo hacer por otra consulta por la misma visita médica? ¿Le puedo hacer otra consulta? Sí, claro. Lo vi ahí detrás de cámara cuando Gustavo discutía con la doctora Chiribín, caso del doble homicidio de Vicente López. Y ahí discutíamos un tema desde mi ignorancia, ¿no? Que es cuándo la autopsia dijo que fallecieron estas 2 personas para tratar de ubicar al imputado. Y usted decía, hay algo que hay que aclarar. Claro, hay que aclarar que los médicos utilizan una serie de parámetros médicos. La medicina no es una ciencia exacta, la medicina legal tampoco, o medicina forense, si ustedes quieren. Los médicos toman temperatura, livideces, etcétera, etcétera, y hacen un cronotanatodiagnóstico que va a tener una multiplicidad de factores que van a influir, desde el consumo de medicamentos, la temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Esa ventana de probabilidades puede tener alguna... Miren, el doctor Nisman, si uno toma el expediente judicial, tiene 3 cronotanatodiagnósticos diferentes. Uno que dan los médicos de la Policía Federal y el doctor Di Salvo, que practicó la autopsia, que localizan la muerte el día domingo por la mañana. Uno que ha hecho la querella, el doctor Osvaldo Raffo, el doctor Julio Ravioli, ubican la muerte el sábado a la tarde. Y finalmente los médicos de la Gendarmería Nacional que ubican la muerte el domingo a la madrugada. En definitiva, la verdad es única. Claro. Murió en una hora y en un momento, pero vean lo que es el cronotanatodiagnóstico, que es un problema que
todavía la medicina no ha podido resolver. Lo que pasa es que nosotros sufrimos el efecto CSI. Creemos que el médico nos va a decir horas, minutos y segundos. Claro. ¿Y cómo fue? la ¿Cuándo hora? dejó Claro. respirar? Totalmente. Bueno, un placer ver. ¿Sigue fumando en pipa? Lo menos posible. Mi médico es más, me ve con la pipa y ya recibo algún WhatsApp de él, Claro. pero trato de fumar ya lo menos posible. ¿Y qué lo lleva? ¿Como elemento contrafóbico? No. Tengo tabaco y fumo en pipa, pero lo menos posible. Sí, claro. Está muy bien. Viene adicionada conmigo. Está muy bien. Un placer verlo siempre, ¿eh? Gracias por Gracias. venir.